Esta tarde nos encontramos con la escritora argentina, licenciada en psicología, Munay, que nos va a hablar un poco sobre su libro Habla con Dios bajo el sello de Editorial Sirio. Munay, ¿cómo te encuentras esta tarde? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Empiezas el libro diciendo que no importa tu credo o religión, y también que la palabra religión significa religar, volver a ligar, volver a unir con Dios. ¿Cómo es que decides escribir este libro, Munay? En realidad el libro me eligió a mí, fue algo que surgió casi accidentalmente. Einstein dice que en realidad los descubrimientos surgen como un cruce entre un accidente y una mente preparada. Digamos que toda mi vida quise descubrir el misterio de Dios en relación a cómo piensa o cómo funciona, aparte, aunque sea de esa mente universal. Así que fue producto de un trabajo de investigación de toda mi vida y de una profunda conexión también con lo divino. Así que fue como un conjunto de elementos que hicieron bueno, que surgiera como consecuencia Habla con Dios. Este libro lo vamos a poder encontrar dividido en dos partes. En la primera nos hablas de ti, de toda tu experiencia, y en la segunda parte ya son una serie de escritos de todo lo que has vivido y experimentado. En la primera parte, tú desde niña te sentías diferente, no te encontrabas. Cuéntanos este tipo de experiencias que tenías desde chica. Sí, en realidad tenía mucha sensibilidad, percibía incluso el interior de las personas, es como si pudiera desde niña ver lo que había detrás de escena, ¿no? Como los entretelones de una gran obra de teatro, y desde niña tenía como todo el tiempo me preguntaba, ¿no? ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué las personas se comportaban como se comportaban? Era una gran observadora, pero no se lo contaba a nadie, no hablaba con nadie de esas preguntas que tenía, por eso me la pasaba escribiendo. Digamos que la escritura me acompañó desde niña para poner en palabras toda esa búsqueda. Y yo en ese momento, por supuesto, cuando uno es niño, lo vive todo con naturalidad, pero a medida que fui creciendo, después cuando también estudié psicología, empecé a ver que mi forma de percibir la realidad, de percibir la vida, las preguntas que tenía, la sensibilidad, después ya incluso cuando descubrí cómo funciona el aparato psíquico, veía que mi psiquismo tenía otra forma de procesar la información y que no era normal, por decirlo así. Y tiene que ver con percibir el mundo invisible, el mundo sutil, poder percibir el mundo de la energía, que hasta que no supe de qué se trataba esa percepción y cómo manejarla, realmente me perturbaba mucho, porque digamos que el mundo con todo su parte conflictiva a nivel humana, no digo ahora, digo de todos los tiempos, es realmente, ¿no?, una gran obra de teatro que hasta que uno descubre de qué se trata y qué rol juega en esa gran obra de teatro, bueno, por momentos la pasaba bastante mal en cuanto a mucha confusión. Y después, ya como psicóloga y como investigadora, descubrí que la ciencia le puso nombre a estos seres raros como yo, llamándolos índigos, cristal, arcoíris, y en mi caso también mi aporte diferencial en un futuro próximo va a ser explicar con la mayor precisión posible, a nivel académico también, cómo funciona el psiquismo de estos seres raros que en realidad están percibiendo desde otro estado de conciencia, que es justamente lo que ya está pasando y va a pasar en muchas personas, el famoso despertar de conciencia. Percibir otros mundos más sutiles que tienen que ver con el ser, con el amor, con la parte más real del ser humano, y no con la máscara que es por lo general cómo se mueve, cómo nos movemos a veces, ¿no?, en el mundo. Y todo esto te sirvió para descubrir lo que nos estás contando a través de los viajes dentro de la misma Argentina, a Machu Picchu, a México. Comentas tú, los viajes me sirvieron para cambiar, encontrar esa parte mía que sabía que estaba dormida. Háblanos un poco de esto. Wow, sí. A ver,
es muy paradójico, ¿no? Porque todo lo que hacemos como seres humanos, un viaje, una búsqueda, en realidad es para terminar encontrando lo que ya estaba dentro de nosotros, ¿no? El famoso cuento El alquimista de Paulo Coelho lo representa muy bien. Vamos a buscar afuera y después terminamos descubriendo que ya lo teníamos adentro, pero justamente esa era la excusa perfecta, en mi caso los viajes, para vivir esa experiencia, ¿no? Y sí, a donde pudiera ir, tampoco era algo planeado. O sea, empecé como a dejarme guiar por la intuición, que es una herramienta fundamental para conectar con el alma, y la intuición me iba mostrando a dónde tenía que ir, aunque tal vez al principio no entendía muy bien por qué ni para qué. Machu Picchu, por ejemplo, no fue un lugar que yo había planeado ir, surgió la invitación a ir, y yo dije, bueno, en realidad me lo cuestioné porque yo me estaba yendo a México, y que mi gran sueño en ese momento era trabajar como actriz, y es como que sentía que me iba a desviar el camino. Terminé yendo, y ahí viví una de las grandes revelaciones, que fue percibir esa multidimensionalidad, lo que la física cuántica llama universos paralelos. Pero no quiero meterme en ese tema porque es más científico y es un tema bastante complejo para hablarlo así a la ligera, ¿no? Pero en cada viaje iba descubriendo parte de ese rompecabezas que finalmente iba a terminar, en este caso, con la escritura de Habla con Dios, y que me permitía comprender desde un lugar de una conciencia más expandida, más evolucionada, como la conciencia divina, el misterio, ¿no?, de la vida humana. ¿Para qué estamos acá? ¿De qué se trata la vida? El 7 de septiembre fue un parteaguas en tu vida. Encontraste a Dios. Cuéntanos esa experiencia. Wow. Bueno, ese día lo anoté en el libro, en ese cuaderno, porque estaba justo viviendo una experiencia de meditación vipassana en completo aislamiento. Y si bien en el escenario de vipassana estamos todos en una sala enorme, todos en posición de loto meditando. Posición de loto es cuando estamos con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Yo interiormente estaba viviendo otra experiencia a nivel energético, a nivel de mis cuerpos más sutiles, a nivel mental. De hecho, parte de esas experiencias las cuento en el libro. Y entre esas experiencias surge un mensaje que tenía que ver con, incluso el título del libro, una paciente que había fallecido y que se presentaba a través del pensamiento, con una imagen, me da un mensaje para ese momento. Yo hasta ese momento creía que las personas cuando morían tenían todas las respuestas de todo el mundo, como que accedían a toda la verdad. Y ahí me cuenta, el mensaje que me da es que ella como alma, esta paciente como alma, no podía acceder a la información que mi alma todavía no había accedido. Y que en todo caso, si quería saber algo más, que hablara con Dios. Y se va y se aleja, ¿no? O sea, es como que desaparece su imagen a través de la mente, ¿no? O sea, y me dice, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas. Habla con Dios, habla con Él. Y cuando se va, empiezo a vivir una seguidilla de experiencias donde Dios se me manifiesta de muchas formas, a través de muchas imágenes, y me empieza a dar respuestas desde por qué había tenido que vivir todo lo que viví desde niña, que fueron muchas experiencias muy trágicas, por qué estaba viviendo todo lo que estaba viviendo, y empiezo a obtener respuestas que realmente fue como un antes y un después. Y la presencia de Dios desde un lugar mucho más real, mucho más concreto, marcó un antes y un después, porque toda mi vida lo busqué a Dios en cuanto a querer saber un poco más, que me cuente un poco más, y ahí empezó ese cuento que se desarrolló en el libro, ¿no? Habla con Dios. Y también te das cuenta que tu misión de vida es escribir, y por eso surge este libro con tantos pensamientos. Cuéntanos cómo te inspiras, te llega ese, digamos, de la divinidad para que puedas escribir y transmitirnos todo esto que está en el libro.
La inspiración, la gran inspiración siempre fueron las preguntas. Por eso es tan importante abrir preguntas. De hecho, la física cuántica explica que cuando hacemos una pregunta es porque ya tenemos la respuesta y lo que tenemos que hacer es transitar ese camino, ese proceso para acceder a ella. Así que podríamos decir que mi inspiración durante toda mi vida fueron los conflictos, las angustias, esos momentos en donde no sabemos qué hacer o para dónde ir o no podemos comprender desde un lugar humano lo que nos pasa. Así que abrir la pregunta fue parte de la inspiración para encontrar la respuesta, ¿no? Y la terminé hallando, siempre, siempre la terminé hallando. A veces más lento de lo que hubiera querido, pero cuando miro para atrás, después de haber encontrado la respuesta, me doy cuenta que la respuesta la terminé pariendo, ¿no? O sea, como si fuera un parto, porque la pude hacer carne. No son respuestas teorizadas, no son respuestas teóricas, sino son respuestas vividas, forman parte de una experiencia. Por eso invito a todos los que tengan preguntas, que se hagan la pregunta, que la escriban en un cuaderno. Yo terminé siendo escritora porque me la pasaba escribiendo, porque era la única manera que podía procesar toda la información. No tenía a alguien para hablar todo el tiempo. Y la verdad es que tampoco hubiera sido bueno porque hubiera estado la opinión del otro. Y los procesos son tan íntimos que hay que también respetar esa conversación con uno mismo, para que después Dios aparezca a su manera para también conversar con nosotros. Y ya en esa segunda parte del libro es donde dirigen los escritos a la humanidad. Te voy a leer fragmentos de los que me parecieron interesantes y para que tú me des retroalimentación. ¿Qué es dar? El dar, siempre que se haga de corazón, llega al corazón del otro, solamente cuando el desinteresado es verdadero y lleva consigo la carga energética de la real intención. Munay, ¿por qué es tan importante el saber dar de corazón? Porque muchas veces confundimos el dar confundimos lo que es el dar desde un acto noble y de corazón, muchas veces con la manipulación, con la necesidad de que el otro nos quiera, que nos reconozca. Las respuestas, por lo general, para no decir siempre, surgían después de haber vivido alguna experiencia o algún proceso. Y en ese momento yo estaba haciendo el retiro de meditación vipassana, que no es gratuito, digamos, o sea, pero cuando uno termina puede poner una colaboración. Y en ese momento, entre tantos viajes que estaba haciendo, bueno, siempre estaba con el dinero bastante justo, ¿no? Porque tenía que pagar todos esos viajes y bueno, generármelo de alguna manera. Así que yo en un momento veía que todos los que ponían la colaboración, era una colaboración bastante importante, ¿no? O sea, como gente que esto fue en Capilla del Monte, en Córdoba, y gente que por ahí venía de, no sé, Estados Unidos o de Europa, y yo veía que era una colaboración en dólares o en euros muy importante y yo me sentía como menos, porque como que me sentía que no estaba a la altura de poder colaborar de esa manera, ¿no? Y empecé a tener como un conflicto de hasta dónde doy, qué tengo que dar. Y tenía un dinero justo que me quedaba para hacer la última trama de un viaje, entonces empecé a preguntarme si lo tenía que dar todo, pero si lo daba no podía viajar, me tenía que volver, y empecé a tener todos esos replanteos. Así que la respuesta fue mostrarme que cuando estamos dando para, por esa necesidad del ego, de querer sentirse importante, cuando estamos dando para que nos quieran, para que nos reconozcan, para no sentirnos menos, o cuando estamos dando desde la incondicionalidad, ¿no? Desde el deseo realmente de contribuir. Y yo en ese momento hice un arreglo con unas flores secas que había, porque estaba en medio de la naturaleza, el retiro, entonces había hecho como un arreglo floral y lo había también entregado como parte de mi donación, además de un dinero, y de repente donde todos iban a poner su colaboración, estaba como arreglo floral lo que había hecho, ¿no? Entonces también fue como un mostrarme que uno puede contribuir de muchas maneras, a veces desde la presencia, a veces con un regalo, a veces con dinero, pero el dar va más allá de lo que uno a veces a nivel humano cree, ¿no?
Y es todo un tema. Lo importante es dar desde el amor incondicional, dar desinteresadamente. Y eso hace que el corazón siempre esté lleno. Hay otro escrito que se llama Respira, respira. Todos los seres humanos lo tomamos muy simple, muy como que era ya fácil hacer la simple respiración. ¿Qué pasa en este año 2020 del COVID? Valoramos a los que estamos sanos y los que estuvieron enfermos. Aquí tú lo dices en tu libro. Contempla tu respiración para conectarte con tu esencia. Te falta el aire al hablar, sientes que estás corriendo. Si detienes el andar, tu corazón sigue acelerado. Contempla esta respiración. Siente el aire que entra y que sale intercambiando las moléculas, siendo tú mismo un átomo de la maravillosa creación. ¿Por qué es tan importante valorar la respiración? Wow. Ay, te agradezco tanto que lo hayas leído, ¿no? Porque, bueno, ese libro, para la primera persona que lo escribí fue para mí, ¿no? Porque me recuerda lo importante. Y mientras vos lo decías, pude respirar profundamente y aquietarme y darme cuenta que estaba, bueno, en ese nerviosismo que a veces estamos los seres humanos cuando tenemos que hacer cosas en la vida cotidiana y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es el estar presentes, el estar en el aquí y ahora, y lo que nos permite, la llave, la puerta que nos permite estar presentes es primero respirar profundamente, ser consciente de la respiración. Entonces eso ya nos acomoda, es como que el ser, nuestro ser se acomoda dentro del cuerpo de una manera un poquito más relajada y con mayor presencia, ¿no? Y es tan importante porque cuando podemos respirar lenta y profundamente y poner ahí nuestra conciencia, también es como si se despejara la mente, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de lo importante, de lo urgente, de lo trascendental y de lo que no es tan importante. Y además conecta con el sentir. Mientras vos lo leías, iba siguiendo todo lo que ibas diciendo y realmente sentí el amor y el agradecimiento de estar aquí contigo, hablando de mi libro, en este acto de generosidad de parte tuya, que me permitieras hablar de mí, de esta experiencia, y que a su vez pueda ser útil para todo aquel que esté escuchando. Así que la respiración nos conecta, y eso es fundamental. Hay otro escrito que me recordó mucho un poema que está en internet, que tú tenías la necesidad, te sentías así en tu peor momento de vida, ¿no? Y le reclamas a Dios y le dices, pero ¿dónde estabas cuando yo más te necesitaba? Y él dice, porque nada más estoy viendo un par de pisadas en la arena. Y él dice, pues yo te llevaba cargando. Y me recordó esto que escribes, yo estoy siempre a tu lado. Yo estoy siempre a tu lado, recuérdalo bien, siempre. ¿Me sientes? ¿Sientes mi presencia en ti? ¿Sientes mi mirada? Y mi abrazo contenido en el silencio de tu habitación. Puedes escucharme, puedes verme con los ojos del amor. ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas hoy? Pídemelo con todo tu corazón. Es realmente que siempre esté Él con nosotros, aunque nosotros a veces no lo sepamos. Háblanos de esto. Ay, wow, me emociona escuchando mi libro, pero claro, cuando viene de afuera nos recuerda y nos conecta. Gracias por leerlo, porque realmente es así, ¿no? O sea, pero es parte del juego, ¿no? Es parte de esta dramatización. Estamos en una gran obra de teatro. Algunos científicos incluso hablan de que esto es como una especie de ficción o de holograma, ¿no? O sea, en fin, el juego es todo el tiempo olvidar y recordar, olvidar y recordar. Y cuando nos conectamos con el sentir, cuando respiramos y nos aquietamos, en mi caso cuando escribo, por eso la escritura fue mi fiel compañera y lo es,
porque nos lleva hacia adentro, ¿no? Y cuando sentimos ahí la presencia de Dios, o llamémoslo como querramos, ¿no? Lo podemos llamar amor, vida, Dios, universo, pero cuando sentimos la presencia de eso, porque algo hay, y estas palabras que acabas de leer, ¿no? Cuando yo las escribí, obviamente era casi el dictado, porque era una canalización, y la canalización es como si a través del pensamiento te están dictando, ¿no? Entonces yo escribía de manera manuscrita y prácticamente iba leyendo lo que iba escribiendo, y realmente me emocioné tanto como me emociono cada vez que lo escucho o lo leo. Y es así, ¿no? O sea, esto no lo digo yo, cada uno lo puede experimentar en su fuero más íntimo, que cuando se conecta con el ser y se conecta con Dios, con lo divino, reconocemos que eso siempre estuvo ahí, que somos nosotros los que nos olvidamos de Dios y los que nos olvidamos que somos parte de eso también. Es paradójico, ¿no? Porque podemos pensar a Dios como algo externo, pero en realidad cuando nos conectamos nos damos cuenta que es algo interno y que somos parte de esa divinidad. Y esa presencia amorosa, siempre que la llamemos, que la invoquemos y que pidamos su asistencia, siempre va a estar, nunca va a fallar. El problema es que a veces estamos tan aturdidos, confundidos o perturbados que no podemos sentir. Por eso el sentir es fundamental, porque a través del sentir vamos a sentir esa presencia. Así que gracias por leerlo, porque me emocionó. Nada pasa por casualidad. Todo aquello que atrae tu alma sirve al propósito divino, el propósito de tu ser para ir evolucionando. Aun cuando creas retroceder, siempre avanzarás. Todo suceso, persona, circunstancia en general es atraída por tu alma. Nada pasa por casualidad y así lo atrae tu alma, como las consecuencias que eso genera en ti y en los demás. Va construyendo el diario de vivir tu realidad. Wow. Wow, es verdad. Y yo me lo tengo que recordar siempre cuando me aparece la duda, ¿no? Cuando nos aparece la duda. En mi caso, durante mucho tiempo, siempre mi parte perfeccionista me culpaba de los errores o de lo que debería haber hecho, no debería haber hecho. Y sin embargo, ese texto, junto con el otro que habla de el único camino, ¿no? Todo el tiempo Dios y muchas escrituras que hablan de estos temas nos dicen que no existe el equívoco ni el error, que todo es una planificación que nuestra alma hizo antes de nacer para venir a vivir una experiencia. La libertad o el libre albedrío que tenemos tiene que ver con la manera en que vamos a transitar esa experiencia, cómo lo vamos a vivir. Pero si pensamos incluso a Dios como inteligencia, no podemos pensar que dentro de esa inteligencia exista algo azaroso. O, de hecho, la frase de Einstein, Dios no juega a los dados, ¿no? Lo que pasa es que cuando pensamos en la perfección del universo, por lo general a nivel humano lo juzgamos como bueno o como malo. Entonces, si es perfecto, no puede ser malo. No, perfecto significa que todo sucede como tiene que suceder. Y es así. Munay, ¿cómo ha sido la retroalimentación de tus lectores? Wow, bueno, cuando me escriben, ¿no? Todavía no llegó a Argentina, que es justamente donde más estoy esperando, porque es mi país y es donde tengo más contacto con la gente, ¿no? Pero cuando me escriben de otras partes del mundo, realmente me emociona, porque claro, un autor no tiene el feedback directo de los lectores, ¿no? Entonces, siempre que alguien me escribe para contarme que está leyendo el libro o lo que le genera, para mí es una emoción y me hace sentir gratificación por ser un medio para que esas escrituras lleguen a las personas que tienen que llegar, y para que al leerlas pueda conectar con la verdad, con el ser, con eso que somos, que es justamente Dios, como potencialidad, como divinidad. Y bueno, vuelvo a repetir que estoy con muchas expectativas y ganas para que llegue a la Argentina, pero a los países que ya están,
como México, por ejemplo, que es un país que amo, que quiero regresar, así que ni bien todo se normalice dentro de las posibilidades de viajar y de armar algún evento, voy a ir y espero ahí también, ¿no? En vivo y en directo, que ver a las personas y que me cuenten cómo fue la conexión con Dios a través del libro Habla con Dios, y porque ahí la más agradecida voy a ser yo, ¿no? Por haber sido su instrumento. De hecho, desde niña siempre le pedí a Dios, desde niña no, perdón, más de adolescente, que tenía más conciencia de querer cambiar el mundo y ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces le pedí a Dios que me dejara ser su instrumento para llevar su palabra por el mundo. Lo que pasa es que en ese momento no me imaginaba cómo, y no quería, o sea, hacerlo de un lugar religioso o dogmático, digamos, no quería que sea de esa manera. Y nunca me imaginé que iba a ser de esta otra manera, ¿no? Habiendo escrito un libro dictado por él, por la divinidad, y pudiendo hablar de esa experiencia, ¿no? Así que los deseos siempre se cumplen, porque son la excusa que tiene nuestra alma para vivir una experiencia. Por eso hay que ir tras los deseos siempre. Y por más que parezcan imposibles, yo en ese momento me hubiera imaginado que era imposible, sin embargo, tarde o temprano se cumplen. Y es ahí donde uno entiende el por qué y el para qué sucedió. Así que hablar de esta experiencia, te agradezco mucho esta invitación, porque todavía me cuesta por momentos hablar del libro, porque es una experiencia tan íntima, ¿no? La comunicación con Dios. Creo que es desnudar el alma al 100%, porque es ahí donde no tenemos máscaras, donde estamos realmente abiertos y vulnerables a sentir y abrir todas esas preguntas que todos los humanos tenemos, que nos desconciertan, ¿no? Incluso el tema de la muerte, el tema de todos esos misterios que hay muchas personas que no quieren saber porque creen que no pueden encontrar respuestas. Sin embargo, yo las aliento a que lo hagan, porque como dice uno de los textos también del libro, quien aprende a morir está preparado para vivir, ¿no? O sea, son las dos caras de la misma moneda. Y más en estos tiempos, con tantas pérdidas, es importante conectarse con Dios para pedir su asistencia, para pedir comprensión y para pedir contención también frente a lo que nos duele o a lo que nos cuesta. Así que estoy muy agradecida, muy agradecida. ¿Este libro se dirige a un público específico o todos lo podemos leer? Como tú bien lo dices en el libro, puede ser creyente, como lo quieras llamar, ¿no? Es para que toque tu alma, los pensamientos, lo que escribiste, y para que te reconecte con Dios. Claro, sí, no es religioso en cuanto a dogmas. Paradójicamente, la palabra religión significa religar, volver a unir a Dios y al hombre. O sea que, y en realidad, siempre estamos conectados con Dios. Lo que pasa es que no somos conscientes de esa conexión. Entonces, el libro es la excusa perfecta para que cada uno se conecte con su alma, con su ser, y eso nos conecta inevitablemente con Dios. Y no es religioso, pero obviamente que va a hablar de la divinidad, del amor, y es una mirada desde un estado de conciencia expandida, una conciencia divina, frente a todos los enigmas que nos podemos hacer los humanos acerca de los vínculos, de la vida, de la muerte, de los conflictos, todos los dramas humanos que después terminamos dando cuenta que todos vivimos esas experiencias, no hay quien se escape. Algunos antes, otros después, así que las respuestas también son universales, porque el ser que somos, en esencia, pertenece al ser uno, al ser único, el que llaman Dios. Así que la invitación es a todo aquel que quiera conectar con la verdad, con el amor y obviamente con Dios, pero sin un dogma y sin nada impuesto a nivel estructura, todo lo contrario, porque el amor no sabe de estructura. Y además Dios no creó ninguna religión, las religiones las creó el hombre en su afán de conocer a Dios, y lamentablemente muchas veces utiliza esos dogmas para manipular y no tiene nada que ver con lo que Dios como ley universal propone. Así que
la propuesta está abierta para todo aquel que resuene en su corazón el deseo de conectar con Dios. Munay, yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo más? Quisiera agregar que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que son tiempos realmente turbulentos, de mucho caos, de mucha crisis, de mucha confusión, que una de las cosas que aprendí también, gracias a esas escrituras y gracias a pensar esto de la perfección del universo, nada pasa por casualidad, como tú dijiste hace un rato, así que vivir esta situación caótica de crisis, si abrimos la mente y el corazón, tal vez descubramos que tiene un propósito para una mayor evolución, para una mayor valoración de la vida, para replantearnos la forma en que veníamos viviendo y desde ese lugar también acceder a un estado de mayor divinidad. ¿Qué haría Dios? La pregunta que yo siempre me hacía desde niña es, ¿qué haría Dios si se metiera dentro de mi cuerpo y viviera mi vida? ¿Cómo pensaría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo resolvería lo que tal vez yo no podía resolver? Siempre era mi gran pregunta, ¿no? Entonces, frente a esta situación que vivimos, también preguntarnos qué haría el amor frente a esto, qué haría Dios frente a esto como algo más expansivo, pueda ser una manera también de guiarnos para tomar las decisiones correctas y para el bien mayor de todos, ¿no? Porque también estamos en un momento en donde tenemos que reconocer la conciencia social. La conciencia, Dios da, ¿no? El altruismo, el servicio, es parte de la divinidad. Dios da, y Dios da por amor. Así que también estamos en tiempos donde mirar al otro y ver qué necesita también nos acerca a ser Dios en acción. Así que muchas gracias por tu tiempo también de compartir conmigo, de darme esta posibilidad de hablar. Para todos aquellos que quieran seguirme, porque espero dentro de un poco, no sé cuándo, ir a México, así que organizaré algo para ir para allá, el método Munay. En redes estoy, y bueno, también escríbanme para ver cómo reciben el libro y cómo resuenan con esa información. El libro, ya con esto termino, son como capas de una cebolla, porque uno puede leer un mensaje y resuena de una manera, ¿no? Y conecta con una información, pero por ahí pasa el tiempo y lee el mismo mensaje y conecta con otra información. Entonces son como capas de una cebolla en donde cada mensaje va a ir tocando diferentes aspectos de lo que cada uno está viviendo. Así que realmente es un libro que siempre está vivo en cuanto a la información que nos trae, ¿no? Así que estoy muy, muy agradecida, muy feliz.